¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a repasar de inmediato los titulares de esta jornada. En El Salvador, trabajadores salieron a las calles para pedir pensiones dignas y la salida de las administradoras de fondo de pensiones, las denominadas AFP. En contexto, revisamos las medidas económicas asumidas en Brasil durante el primer año de gobierno del presidente Jair Bolsonaro. La economía de España registró un débil crecimiento el año pasado. En Economía 360 ampliamos los detalles. Comenzamos con esta información. Trabajadores y movimientos sociales en El Salvador levantaron sus voces en protesta ante el Congreso de este país para pedir la eliminación de aseguradoras de pensiones privadas, conocidas como las AFP. ¿Cómo transcurrió la jornada de este viernes? Se lo mostramos a continuación. La ciudad de San Salvador fue escenario de protesta este viernes, cuando ciudadanos salieron a las calles a exigirle al Congreso la derogación de ley del año 1996, que creó las administradoras privadas de fondos de pensiones conocidas como AFP. Los manifestantes, en su mayoría miembros sindicales del sector estatal, aseguran que las AFP han empobrecido a los trabajadores y mantienen un sistema injusto. Paralelamente a la marcha anti-AFP en los aledaños del Congreso, en otro punto de la capital, manifestantes se dirigieron a la Casa Presidencial pidiéndole directamente al mandatario Nayib Bukele su intervención para incrementar los montos de las pensiones. La Secretaría General de Bases Magisteriales explica que si un maestro se retira con un sueldo equivalente a $400 y $800, termina por percibir una pensión que va de $150 a $300. Según la Organización Internacional del Trabajo, El Salvador mantiene pensiones en niveles mínimos con semejanza al estándar mundial. Y en Brasil, el Instituto de Geografía y Estadísticas reportó una caída sobre el índice de desempleo en 2019. Sin embargo, la informalidad no mostró bajas. Según el organismo, la tasa de paro promedio pasó de 12.3 a 11.9% entre 2018 y 2019, siendo la segunda caída consecutiva. La desocupación afectó a unas 12.6 millones de personas en el país. Este dato contrasta con el desempleo más bajo registrado en 2014, con 6.8 millones de brasileños sin trabajo. Mientras tanto, la informalidad de 2019 llegó a 41.1% de la fuerza laboral, equivalente a 38.4 millones de personas, el mayor desde el año 2016. El número de trabajadores independientes, excluyendo el servicio doméstico, se elevó a 24.2 millones de personas, con una expansión de 4.1% en contraste con 2018. Los sectores que más abrieron más ofertas laborales fueron la construcción, transporte y comunicaciones. Sumamos esta información de Brasil. La Administración Municipal de la ciudad de Sao Paulo reporta un crecimiento de 60% de la población en situación de calle. Vamos a tener referencia de nuestro portal de la Casa Telesur, www.telesurtv.net. En su interior dice lo siguiente: el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, informó en una conferencia los resultados del censo de población en situación de calle, en el cual destaca un aumento en comparación al año 2015, cuando los indicadores mostraron un total de 15.900 personas en esta condición. El movimiento Pop Rua asegura que la cifra real es de 32.000 personas en condición de calle. Además, rechaza el criterio del censo, que no tomó en cuenta a personas que viven en chozas, pilotes y debajo de los viaductos.
Y en Uruguay, la actual Secretaría Nacional Antilavado de Activos prevé que el venidero gobierno del derechista Luis Lacalle Pou minimizará el combate contra la lucha de ilícitos financieros. La institución indica que el presidente electo pretende derogar la obligatoriedad de pagar salarios a través de instituciones financieras. También busca derogar disposiciones vigentes elogiadas en los informes de grupos de acción financiera latinoamericana. El 23 de enero, el Grupo de Acción advirtió a Uruguay por presentar un riesgo alto con respecto a colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior. Esto constituye su mayor amenaza en términos de lavados activos. Y en Venezuela clausuró el Foro de Negocios con Sudáfrica correspondiente al año 2020. En este evento participaron distintas instituciones públicas y privadas de ambos países, así como voceros gubernamentales. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que los gobiernos acordaron la certificación internacional del café y el cacao para el intercambio de 200 toneladas de ambos productos. Las autoridades de Sudáfrica también visitaron la sede de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos para revisar el funcionamiento del petro. Las empresas sudafricanas llevaron propuestas para la venta de material médico quirúrgico. En materia de minería, empresas del país africano mostraron interés para explotar oro, diamantes, bauxita, minería de hierro y coltán. Igualmente se acordaron mecanismos de pagos a través de la inversión, todo esto para contrarrestar el asedio económico por parte de Estados Unidos. Sobre el sector petrolero y gas se manifestó el interés mutuo para el encadenamiento productivo en el área de lubricantes mediante suministros por parte de Sudáfrica. Asimismo, Equol planteó un proyecto con la estatal venezolana PDVSA para usar el gas asociado con los muchirrios en la producción de electricidad. Un reciente estudio emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, revela que uno de sus miembros, hablamos puntualmente de Chile, el costo de los alquileres de la vivienda golpea el bolsillo de los sectores con menos ingresos. Vamos a ver detalles a continuación. De acuerdo al denominado Grupo de Buenas Prácticas Económicas, la OCDE, entre 2005 y 2015, entre los principales 20 países miembros, el gasto en vivienda aumentó más de 50%, mientras que los gastos de transporte, salud y educación registraron alzas inferiores a 8%. En el caso chileno, el sector de bajos ingresos, compuesto por el 20% más pobre, tiene más dificultades a hacer frente al pago de alquileres en el mercado privado. El estudio indica que este sector debe gastar 53,8% del ingreso mensual para pagar arriendos de viviendas. Esto coloca a Chile en el tercer lugar de la OCDE entre los países con más altos alquileres. La lista la encabezan Nueva Zelanda e Israel, con 56 y 54,1%, respectivamente. Asimismo, el porcentaje chileno supera en casi 20 puntos el promedio de la OCDE, que llega a 34%. Sin embargo, Chile sí logró una buena posición sobre los indicadores de hacinamientos en viviendas, quedando 6 puntos por debajo del promedio de la OCDE, en 16,2%. Al regreso de esta primera pausa, vamos a revisar qué sucedió en Brasil durante el primer año de gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó este mes a su primer año como presidente del país. En este sentido, investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, ofrecieron un balance sobre las medidas económicas asumidas por el gobernante ultraderechista y las que están previstas para este año 2020.
Y en este contexto nosotros vamos a mostrarle otros temas que también estuvieron marcados por la controversia y la polémica durante el primer año de gobierno. Durante el primer año del mandato de Jair Bolsonaro en Brasil, uno de los instrumentos jurídicos que provocó mayor rechazo en la ciudadanía fue la nueva ley de pensiones. El investigador del CELAP, Sergio Martín Carrillo, destaca que la medida supone un recorte de las pensiones por jubilación por 870.000 millones reales, equivalentes a 193.000 millones de euros durante los próximos 10 años. Originalmente, la pretensión del ministro de Economía, Paulo Guedes, era de casi 265.000 millones de euros, pero en la tramitación del Parlamento fue disminuida la cantidad. Con la ley se incrementó la edad de jubilación, imponiendo una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años sucesivamente. También son necesarios 40 años de cotizaciones para percibir la pensión íntegra. Igualmente, el sistema de capitalización será individual, descontándose del salario una parte que será transferida a un plan de pensiones que se recibirá en el momento de la jubilación. Otro de los puntos de la gestión económica de Jair Bolsonaro en su primer año ha sido la supuesta batalla contra el déficit público. La misma se llevó a cabo con la descapitalización del Estado brasileño, profundizando las privatizaciones inauguradas por el antecesor gobierno de facto de Michel Temer. En 2019, el gobierno habría recaudado unos 25.705 millones de dólares con la venta de 71 activos públicos. En el listado figuraron la Casa de la Moneda, Telebras, Empresa Gestora de Activos, la Agencia Gestora de Fondos y Garantías, el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, la Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social, Eletrobras, entre otras. La investigación CELAC agrega que Brasil continuará la senda del estancamiento económico tras registrar un crecimiento de solo 0,9% en 2019. Y el plan del presidente brasileño Jair Bolsonaro para este año no dista mucho con lo implementado en su primer año de gestión. El CELAC señala que la senda privatizadora seguirá su curso este año. En su estudio, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAP, señala que el plan del ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro para este año es continuar con su política privatizadora. En ese contexto, el objetivo del gobierno es el de recaudar 36.600 millones de dólares con la venta de otros 300 activos públicos. Para este año, el propio secretario especial de privatizaciones ha anunciado que el objetivo es culminar el proceso de privatizaciones de Eletrobras, así como el de varias de sus filiales. En cuanto a la empresa de correos, marcó el cronograma de su privatización para finales de 2021. Asimismo, el Ejecutivo también busca conceder las atracciones turísticas del país, como los parques nacionales de Iguazú y de los Lencois maranhenses al capital privado. En lo que significa infraestructuras, el gobierno brasileño ha anunciado que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con lo que espera traer unos 22.200 millones de euros. En el caso de alcanzarse esa cifra, el CELAC agrega que la misma supondrá más de 11 veces todo lo que el gobierno recaudó en 2019 con la concesión de infraestructuras y el 43% de todas las concesiones que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 50.800 millones de euros. Por otra parte, las políticas de Bolsonaro también van encaminadas a disminuir la plantilla laboral del Estado brasileño. En esa línea, el ministro de Economía, Paulo Guedes, está impulsando la PEC propuesta de enmienda de la Constitución de Emergencia, que de ser aprobado por el Senado, prohibirá de manera temporal la promoción y contratación de nuevos funcionarios públicos a la par que disminuirá el sueldo de los actuales. En concreto, las medidas de Bolsonaro no dan vida al crecimiento económico de Brasil, que para este año será de apenas 1,7% según las previsiones económicas que la CEPAL anunció en octubre del año pasado. Y en este primer año de gobierno, uno de los principales recursos naturales del país y del mundo también, la selva de la Amazonía resultó afectada por los incendios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que se encarga de medir la deforestación en Brasil, en 2019 los incendios aumentaron 30% en la Amazonía.
El año pasado, el mayor bosque tropical del mundo tuvo 89.178 focos de fuego. El aumento de los incendios forestales coincidieron con declaraciones contra el medio ambiente por parte del gobierno, así como con los intentos de supresión de la cartera ministerial del sector. También fueron asesinados unos 7 líderes indígenas, siendo el registro más alto en los últimos 11 años. Investigadores del portal Rebelión sostienen que la deforestación y la violencia contra los pueblos originarios de la Amazonía van de la mano porque promueven la invasión por las tierras por parte de empresarios criminales. El crecimiento económico en España lo vamos a estar revisando al regreso de esta segunda pausa. El crecimiento económico de España se ralentizó el año pasado. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, a través de un comunicado, informó que el Producto Interno Bruto español creció 2% en 2019. Este resultado es una décima por debajo de lo previsto por el gobierno y 4 décimas menos que el 2.4% registrado en 2018. La cifra de crecimiento es la más reducida desde el año 2014, cuando la economía española empezó a transitar la actual fase expansiva. Ahora es un claro proceso de desaceleración. Los datos del INE también muestran que la demanda nacional contribuyó en 1.5 puntos al Producto Interno Bruto el año pasado, mientras que la demanda externa presentó una aportación de 0.4 puntos. En Japón se registró un aumento del número de trabajadores extranjeros. Datos difundidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social revelan que los empleados foráneos llegaron en 2019 a 1.5 millones. Este resultado significa un incremento del 13.6%. El alza fue posible a una mayor participación de la fuerza laboral de los residentes permanentes, en particular los extranjeros cónyuges de japoneses. Aquí es importante recordar que desde abril de 2019, el gobierno japonés implementa un nuevo sistema de visas para atraer hasta 345.000 ciudadanos de otras naciones en 5 años y así paliar el déficit de mano de obra en medio del envejecimiento poblacional del país. Y el coronavirus podría desacelerar el crecimiento económico de Estados Unidos en 0.4% en el primer trimestre de este año. Esto lo advierte así el banco de inversión Goldman Sachs. La caída estaría provocada por un menor flujo de turistas que provienen de China y una caída de las exportaciones norteamericanas al gigante asiático. El Fondo Monetario Internacional señala que podría anunciar su primera evaluación en la cumbre del G20, que se realizará a finales de febrero en Arabia Saudita. El fabricante de aviones europeo Airbus aceptó pagar multas de casi 3.600 millones a la justicia en Francia, Reino Unido y Estados Unidos para eludir procesos de corrupción y así evitar posibles condenas. La Fiscalía Nacional Financiera de Francia, PNF, informó que el grupo aeronáutico se ha comprometido a abandonar en un plazo de 10 días al Tesoro francés 2.083.137.455 euros y a ser objeto de una evaluación durante 3 años por la Agencia Francesa Anticorrupción. A cambio de eso, la PNF señaló en un comunicado que se pondrá fin al procedimiento contra la empresa en Francia en julio de 2016 por corrupción y relativo a los contratos de venta de aviones civiles y de satélites entre los años 2004 y 2016. Airbus tendrá que abandonar más de 983.974.000 a las autoridades británicas y 525.655.000 euros al Tesoro de Estados Unidos, también por el cierre de las investigaciones abiertas en esos dos países.
Y a pocas horas de que el Reino Unido se divorcie de la Unión Europea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que el Brexit es una señal de alarma que debe hacer reflexionar a todos los países de la Unión Europea. Macron señaló que la salida del Reino Unido del bloque comunitario fue posible porque han hecho de Europa un chivo expiatorio de sus propias dificultades. Esto lo expresa así Emmanuel Macron. En este contexto, agregó que Europa solo puede seguir adelante si la reforman a fondo para hacerla más soberana, democrática y más cercana a los ciudadanos. Londres abandonará la Unión Europea este 31 de enero a la medianoche. Una vez concretado el divorcio, ambas partes comenzarán un periodo de negociaciones comerciales que en principio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 respecto a la relación que tendrán a futuro. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. El barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marca $51.87 el barril, sube 0.12%. La referencia de Brent se ubica en este momento en $56.88 y tiene una baja de 2.02%. El crudo venezolano, allí lo tenemos, 354.37 yuanes, con una baja de 28.41 yuanes al cierre de esta semana. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Comentarios y sugerencias a través de impactoeconómico@telesurtv.net. A todos muchas gracias y feliz fin de semana.